tenemos a Oscar Romano, que es analista político. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. A ¿Cómo ver, están? Buenas ahora noches. estamos. ¿Cómo te va, Oscar? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, el último monitor que leí de ustedes justamente pregunta cuál es el ánimo, o sea, releva cuál es el ánimo general y qué genera en este ánimo general el Mundial para los argentinos. ¿Nos puedes contar más o menos los resultados? Sí, mira, la verdad es que fue un monitor bastante interesante porque salimos un poco de la política, que siempre hablamos en Taquión sobre política y analizamos el humor social y económico. Y esta vez quisimos adentrarnos en el tema más importante, por lo menos para la mayoría de las personas, que va a ser el Mundial. Y el primer dato relevante es que 8 de cada 10 argentinos van a ver el Mundial. O sea, hay una decisión y hay un interés bastante importante en el Mundial. Y especialmente los partidos de la Argentina, por obvias razones el 50% más o menos. Lo que sí nos llamó la atención también en el tema horarios, debido a la diferencia horaria que hay, debido también a los horarios en que se van a televisar algunos partidos, principalmente el primero de la Argentina, es que la mayoría lo va a ver en la casa. El Mira. 71,5% lo va a ver directamente en la casa, y muy poquitos con amigos o pareja, estamos hablando del 7,1%, y también pocos en el trabajo, el 6,1%. Así que la verdad hay muchas expectativas. Y también hicimos algunas preguntas relacionadas obviamente con la política y su relación con el Mundial, como suele pasar Claro. siempre en Argentina. Yo lo que me llamaba la atención de los resultados es, sacando lo que es el Mundial, que a ver, el sentimiento generalizado es positivo, entre mucha expectativa, bastante, que la Argentina llegue a la final. Sacando el Mundial, cuando preguntan cuál es el clima general, cuál es el ánimo general, los sentimientos negativos son los que ganan. Sí, eso siempre, la verdad que nosotros venimos midiendo un poco el humor social y la verdad que estamos arriba de un 80% de sentimientos negativos que tienen que ver con incertidumbre, sensación de inseguridad también con el contexto económico, tristeza. Eso la verdad que en este sentido, cuando hicimos algunas preguntas referidas a estos tipos de ánimos, respeta un poco el sentimiento generalizado que se viene dando en la Argentina. Después, cuando hacemos la pregunta que si estos sentimientos pueden cambiar algo y transformarse en algo positivo, sí, un 49% lo dice, pero hay un sentimiento bastante negativo que la realidad económica, por los datos que relevamos, no puede tapar el contexto social y económico de la Argentina. O sea, que lleguemos a fin de año un poco más felices, depende de cómo le va a la Argentina. Sí, tiene que ver un poco con eso, pero después, cuando nosotros preguntamos si los mundiales son aprovechados por los gobiernos para tomar medidas impopulares, o medidas que no beneficien a la mayoría de la población, y la mayoría, el 51% de las personas dice que sí, seguramente. O sea, se suelen tomar medidas impopulares. Estamos hablando de un número importante y que generalmente esta es la sensación generalizada que ocurre o que tienen las personas. Oscar, buenas noches. Los sondeos de opinión son fotos del momento. Sabés perfectamente que si el primer partido gustamos, el segundo goleamos, el tercero ganamos cómodo, la próxima encuesta, el próximo sondeo, la gente piensa totalmente diferente, ¿eh? Obviamente, sí, esto nosotros siempre aclaramos que toda encuesta o todo monitor en nuestro caso es una foto, es una Claro. muestra representativa de la sociedad, pero el dato muestra siempre algo, pero también oculta. Entonces, eso lo tenemos muy en cuenta, pero sí, seguramente si Argentina gana el Mundial, un poco como si gana por el primer partido, el segundo partido, y se va a generar una expectativa, seguramente va a cambiar. Hoy, con el momento que existe, incertidumbre económica, por ejemplo, cuando preguntamos sobre la inflación, si la sociedad prefiere que la inflación termine en la Argentina o que Argentina gane el Mundial, el 89% quiere que se termine la inflación. O sea, hay una conciencia de la situación actual económica que preocupa y por eso genera esos sentimientos negativos. Hay que ver qué ocurre con los diferentes partidos de la Argentina si vamos avanzando en el Mundial. Oscar, ¿hay una relación, está estudiada alguna relación entre el rendimiento deportivo y el éxito deportivo de una selección nacional y la gestión del gobierno nacional? Es decir, si la selección juega bien, gana, etcétera, sale campeona, ¿ese éxito se lo atribuye también a la administración de turno en el país correspondiente?
A ver, nosotros no venimos haciendo ese tipo de trabajos, pero seguramente dentro del campo de las ciencias sociales, yo quiero creer que deben existir algunos trabajos, Te algunos cuento, en papers. en la década de los 60 se decía, por ejemplo, que la tolerancia de la población brasileña a la dictadura militar se debía en buena medida a los éxitos futbolísticos de Brasil. No sé si era cierto, pero... Y sí, puede ser un buen punto porque en la década del 50, 1950, cuando Brasil pierde el Mundial frente a Uruguay, el famoso maracanazo, ahí se produjo un cimbronazo muy importante en la sociedad brasileña, especialmente con cierto escarnio que sufrieron los protagonistas, como el arquero Barbosa de Brasil. Yo creo que hay una relación, habría que constatarlo obviamente en el campo, pero es un lindo tema para investigar, y especialmente con los contextos argentinos de los diferentes mundiales que fueron bastante de problemáticas económicas. Me acuerdo del 2002, por ejemplo, en plena crisis económica argentina, y lo que provocó también ese mundial luego de la frustración por salir en primera ronda. Oscar, hoy a perdón. propósito, perdón, Martín, ¿sí? ¿Habías pedido primero? no, bueno, No, dale, Cristina, cualquiera, sí, Cristina, no, métele, te Cristina, disculpa, métele, Cris, métele, dale. Cristina, métele. ¿Hay diferencias entre oficialistas y opositores referente a cuál sería el equipo ideal de la Argentina? Eso también, nosotros hicimos una pregunta sobre la selección ideal de Argentina o los convocados, y la verdad que hubo diferentes posturas en cuanto, por ejemplo, a los delanteros. Los delanteros son los que obviamente atacan, los encargados de meter goles, lo de insistir todo el tiempo, y ahí los más elegidos fueron Milei, Larreta, Bullrich, que son los contrincantes más importantes que tienen hoy el gobierno. Son los que más, el caso de Bullrich y el caso de Milei, los que más van al frente. Pero después hicimos la pregunta a ver quiénes serían los mediocampistas de esta selección. Y eligieron a los más dialoguistas, a los que empiezan a armar un poco el juego, a los que son los generadores del enlace entre la delantera y la defensa. Y ahí los eligieron a Manes, se eligieron a Vidal, a Lustó. En cambio, la defensa está más relacionado, cuando hicimos la pregunta y en las respuestas, más relacionado con algunos miembros del gobierno. Ahí eligieron a los defensores, a los que están tratando de parar la embestida, quiero creer, de la oposición, si lo relacionaron con los oficialistas, Kicillof, Berni, Massa. Y nos llamó la atención el tema del arquero, que en este caso fue Cristina la elegida, y del DT y del capitán. En el caso del arquero y del capitán fue elegido, como les comentaba, Cristina Kirchner. Y en el caso del DT, Mauricio Macri. Pero si uno analiza a ver quiénes fueron los segundos elegidos, pone en el caso del arquero a Milei en el segundo lugar. Y en el caso del capitán, a Mauricio Macri en el segundo lugar. Y lo mismo en el caso del director técnico. Es al revés. El elegido es Macri, pero la segunda elegida es Cristina. Entonces, ahí como se ve la grieta justamente en estos números que también se mete en el Qué tema lindo mundial. que sería ese partido, ¿no, Martín? Imagínate, Macri DT, Cristina capitana y arquera, no sé cómo puede salir un La verdad que partido no sé, así. habría que ver el tercer tiempo. La, después. la pelea va a ser peor que la de Sí. Gabo a la hora de pasar los Oscar, tiros libres. hoy mencionaste la salida de Argentina del Mundial del 2012 en fase de grupos como una gran decepción. Y hoy casualmente cuando hacíamos retrospección mencionábamos eso nosotros antes de tu entrevista, que esa fue una referencia histórica. Pero hay una pequeña diferencia que para mí no es menor, que es el momento en el que se disputa el Mundial. En aquella oportunidad, la salida en fase de grupos se da como en los mundiales tradicionales, a mediados de año. Pero si hay una gran frustración acá, a finales de año, cuando siempre los finales de año han sido complicados cuando hay crisis económica en la Argentina. ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Qué olfateás? Sí, es un muy buen punto, porque justamente estamos hablando de los mundiales a fines de junio y julio. Es muy diferente el contexto, y además con toda la carga un poco que supongo que viene a referencia a esto que comentás, la carga negativa que tiene diciembre, desde memes hasta lo que nos dice la historia. Sí. Habría que ver a ver cómo se va a posicionar Argentina en ese sentido, y yo quiero creer que el gobierno ya está tomando medidas para cualquier eventualidad
postmundial y también lo que puede ocurrir en diciembre con estos fantasmas que siempre surgen, que a veces se transforman en realidad más que en fantasmas por la realidad política y la historia que tenemos detrás. Pero hay que ver cómo se va desarrollando el Mundial. Yo quiero creer que el gobierno tiene un plan B de acuerdo al humor social negativo en caso de que Argentina, y como se suele decir, anulo mufa, quede fuera de primera fase o quede fuera de cuartos o de semifinales. Yo creo que debe haber un plan B en el gobierno, más teniendo en cuenta un contexto económico y las medidas económicas que no están teniendo el éxito esperado. Oscar, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la relación entonces a 7 días entre el momento social, la política, qué equipo ese, ¿no? Con esa delantera, esos defensores, Macri DT, Cristina capitana, no sé qué puede llegar a ser todo eso. Me gustó la frase juvenil, ¿no? Anulo mufa, dijo. Anulo mufa, sí, Anulo por las mufa. dudas anulemos cualquier cosa. Antes de mencionar cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, ya tenemos resuelta nuestra cena del domingo.